Todas las personas en su historia libran batallas cotidianas hasta hacer pie en un triunfo, en un primer triunfo que les hace ganar confianza y les ilumina el resto del camino. Hola, aquí comenzamos Sobre la Vida y los Sueños, este encuentro de cada semana para la razón y la emoción. ¿Qué tema tenemos hoy? La soledad. Este es el tema que vamos a compartir y vamos a hacer un recorrido por distintos aspectos. Quizás en alguno de ellos te podés sentir identificado. La soledad. ¿Por qué este tema? Porque muchas veces amigos de Sobre la Vida y los Sueños nos escriben y nos hacen propuestas, la mayoría de las veces a través de Facebook. Nos proponen temas que tratamos, por supuesto, a la medida de nuestras posibilidades, de contemplar especialmente. Cuando hablamos acerca de la soledad, vale una aclaración. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a la soledad no elegida. ¿Está claro esto? Si no, podemos tomar mentalmente para otro lado. Nos referimos específicamente, especialmente, a la soledad no elegida, esa que fundamentalmente podríamos decir, quizás o padeces o en algún momento de tu vida la has transitado. Y para abordar el tema de la soledad, podríamos dividir en dos grandes generadores de este tipo de situación. Vamos a hablar de circunstancias de la vida que te llevan o que te han llevado a experimentar soledad, por un lado, circunstancias de la vida, dije. Por otro lado, otro gran grupo que sería tendencia personal, circunstancias de la vida como causa de la soledad que podés estar experimentando o alguna vez has experimentado, o tendencia personal. ¿En cuál de los dos grupos estarás ubicado? Trato de imaginarte, trato de imaginarlo. ¿En cuál de los dos grupos te sentís identificado? Comienzo por aquellos que se encuentran en una situación de soledad por una circunstancia de la vida. Quizás un giro en la vida, quizás una situación más o menos esperada o quizás inesperada. Lo concreto en este caso es que se produce un cambio, generalmente un gran cambio, un cambio brutal, en el peor de los casos. Esto nos coloca en una pérdida de lo conocido. Nos coloca en un lugar donde todo parece ser nuevo, pero teñido de gris, como un modo de nombrarlo, como un modo de describirlo. Todo pasa a ser nuevo. Es decir, lo que estábamos acostumbrados como ejercicio cotidiano de la vida cambia. Y en ese cambio suceden muchas cosas. Nos sentimos extraños, temerosos, perdidos. Temerosos porque no sabemos qué nos espera. Y viene la máquina seguramente de fantasmas, de generación de fantasmas, que usualmente suele suceder, genere miedos desproporcionados. ¿Cuántas veces creemos que somos realistas y en realidad podemos llegar a ser tremendistas? No sé si es tu caso. Sin minimizar el problema, sea cual fuere,
muchas veces sucede que las personas tendemos a generar fantasmas. Por si no lo sabés o si no lo recordás, nos basamos en Sobre la vida y los sueños en una investigación periodística realizada a lo largo de más de 10 años. ¿Qué hicimos? Indagamos historias de vida reales, personas comunes, como vos y como yo, y nos preguntamos, ¿cómo hacen las personas comunes para transitar, enfrentar y superar sus obstáculos en la vida? De allí, lo que recibimos es una experiencia práctica, concreta, sencilla, sin más. ¿Cómo hace la gente? Los que ya pasaron por ese lugar por el cual vos quizás hoy estás transitando. Entonces, hablando hoy acerca de este tema solicitado especialmente, el tema de la soledad, hablábamos de circunstancias de la vida. Dentro de un ratito hablaremos de solo, sola, por una tendencia personal y no por una circunstancia puntual. En esto de la circunstancia viene un gran cambio, generalmente duro. La pérdida de lo conocido mencionábamos. Esto de el apego y el brutal desapego, lo cotidiano que desaparece o se esfuma y pasamos a tener que transitar por caminos, por lugares, quizás hasta por ámbitos a los que no estábamos acostumbrados. Acá hay un tema del cual quiero que prestes especial atención. Cuando sufrimos una pérdida, cualquiera sea, voy a tratar de decirlo con una palabra más sencilla, pero mientras la busco, te lo comento del modo en que se me ocurre. Hay pérdidas objetivas, concretas, es decir, esto que sucedió y que hoy no lo tengo y me falta. Sin embargo, a esto prestale especial atención. Hay pérdidas subjetivas. ¿Qué quiero decir con esto de pérdidas subjetivas? A toda pérdida de algo concreto o de alguien, en una relación, por ejemplo, se le suman pérdidas de cosas que creíamos tener y que quizás la realidad nos demuestra a través del tiempo que no estaban. Cosas que quizás nunca estuvieron. Entrevistando a muchas personas en situaciones similares, por ejemplo, algo tan común en nuestro tiempo, separaciones, divorcios, por ejemplo, está la pérdida concreta. Sí, te separaste, hay una pérdida concreta, una ausencia que se provoca en la relación. Pero hay un montón de cosas que podríamos describir, quizás, seguramente no lo estoy expresando bien, pero vos me vas a ayudar tratando de entenderlo. Las personas tendemos a hacer castillos en el aire. ¿A qué voy con esto de castillos en el aire? No solo perdimos quizás la relación, en este ejemplo, puede haber muchos otros, de la persona con la cual estábamos, sino que también se nos desmorona todo aquello que habíamos puesto a nivel expectativas. Por eso digo, castillos en el aire. ¿Sos de crear castillos en el aire? Es decir, lo que tenés objetivamente, más la suma de todo lo que habías en tu imaginación diseñado que sucedería a través del tiempo. ¿Se entiende la diferencia? Creo que sí. Por lo tanto, muchas veces
estamos sufriendo ya no solo por la soledad, ya no solo por la pérdida objetiva, sino que también estamos llorando o padeciendo aquellas cosas que habíamos hilvanado en nuestra imaginación como caminos futuros. Vale la pena la separación de estos dos conceptos. Hay cosas que vos te has dicho a vos mismo a lo largo de determinado tiempo que te hacen creer que perdiste esto más todo aquello que estaba en tu imaginación. Yo no soy quien para decirte si en realidad es verdad que perdiste todo aquello que estaba en tu imaginación. Yo no lo sé. Solo puedo instarte a que hagas algún tipo de introspección, que mires dentro tuyo, que veas si algo de lo que te digo te resuena interiormente, que chequees en tus sensaciones y seas sincero con vos. Decite la verdad. Todo esto que crees haber perdido, ¿es una pérdida real porque ese vínculo, esa relación, te ofrecía todo eso que habías silvanado en tu imaginación? Hay dos aspectos, dos grupos de pérdidas, y es muy difícil establecer el tamaño de cada una de ellas. Existen personas, y he conocido muchas, que hacen tan grande el mundo de expectativas que tenían, que en realidad, aunque no lo creas, en algún punto están llorando por cosas que en realidad no tenían y no tuvieron. ¿Por qué? Porque si todo eso en verdad hubiera estado, posiblemente la pérdida no se hubiera producido, como en el ejemplo de esa separación. Si todo estaba dado en semejante dimensión, en el mundo real, posiblemente no se hubiera dado la situación dada. No puedo aseverarlo, no puedo afirmarlo. Son todos juegos de estímulos para que cada uno haga un recorrido con su situación puntual. Tu situación personal es un ámbito en el cual yo no puedo opinar. No sería serio. Sí, te puedo incentivar a que veas las cosas desde diferentes ángulos, a que veas las cosas de diferentes maneras. ¿Qué tal si trazás una línea divisoria y decís, esto sí verdaderamente lo extraño? Toma nota. Ahora, todo esto, inclusive he encontrado personas que focalizan en lo perdido y sin embargo no contabilizan cosas que padecían y que hasta no se permiten confesarse a sí mismas que le producen alivio. El concierto de situaciones personales es muy vasto, es verdaderamente amplio. Cada persona, las relaciones, sus mundos particulares, y por supuesto que sí, hay pérdidas por completo objetivas. Pérdidas por completo objetivas significa donde sí es verdad, todo es pérdida. Nadie te lo podrá negar. Pero hay casos, situaciones y personas que se están olvidando de decirse la verdad en aquellas cosas que también les cuesta reconocer que ganan en medio de una situación de cambio importante. Ese proceso inevitable te puede ubicar en un lugar de yo
simplemente padezco lo que estoy viviendo, me desarmo, me desarticulo, caigo y no me hago responsable de nada. Y además tengo buenas causas para justificarme a mí mismo en esto de no hacer nada, porque pobrecito yo, mirá lo que me tocó vivir. Otras personas, en cambio, que he conocido, toman un lugar de responsabilidad. Yo soy parte de soy parte de esto que me sucede. No soy solo alguien que lo padece. Formo parte y tengo un margen, aunque fuere mínimo, de acción para acelerar los procesos, para articular mi vida, para llegar a mejor puerto. Los espacios vacíos que debemos comenzar a ocupar y cada vez más, que se traducen ni más ni menos, querido amigo, que en la creación de nueva vida, en el contacto con lo vital, como cuando una herida corta nuestra piel y se van generando nuevos tejidos y lleva tiempo, pero poco a poco nos vamos sanando. Hay muchas cosas muy interesantes para hablar acerca de la soledad. Si no te has sentido identificado porque no es tu caso el de una circunstancia de la vida en particular que te pone en un lugar de soledad, en el bloque que viene vamos a hablar acerca de tendencias personales. Vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar también a las personas que tienen cierta tendencia personal a la soledad. Y ahí podemos hablar de personas con la tendencia a vivir encerradas en sí mismas. Podemos hablar de personas con una vida que se ejerce en entornos no deseados y que por lo tanto se aíslan. Podemos hablar de personas con alguna tendencia egoísta y podemos hablar también de personas que al no tener objetivos personales concretos terminan en soledad, porque todo tiene que ver con todo y lo vamos a recorrer y analizar. Me hacen seña, nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos a ir a una pausa con un fragmento musical. En este caso vamos a compartir la voz de Rosario Flores, en este caso con el estilo tan hondo y personal de El Cigala, en esta versión maravillosa que realizan del tema Te quiero, te quiero. Enseguida volvemos. Hay personas que poseen sueños y su problema es cómo hacerlos realidad. Otras creen no tenerlos y necesitan descubrirlos. Sueños realizados. ¿Cómo actúan quienes alcanzan sus metas? Mario Javier Baena, editorial El Narrador, pedido en las mejores librerías del país. Continuamos en Sobre la Vida y los Sueños, esta cita de cada semana para las personas que, como vos y yo, tenemos un especial interés por hacer pequeños cambios, algunas revisiones, quizás para aliviarnos, quizás para encontrarnos de un mejor modo con nosotros mismos y comenzar a avanzar en aquellos aspectos de la vida en los cuales quizás podés sentir necesidad de mejorar. Hoy estamos con el tema de la soledad y fundamentalmente de la soledad que se padece, la soledad no elegida. Hablamos de dos grupos, los que la padecen quizás por circunstancias de la vida y aquellos que la transitan quizás por cuestiones que más tienen que ver con una tendencia personal. Algo un poco para cerrar esto de aquellas personas que tienen una soledad por circunstancias de la vida, por cosas que le han ocurrido últimamente, me parece que puede ser muy interesante que tengas en cuenta algo que detecté en algunos de los grupos investigados a nivel historias de vida reales. Hay algo muy importante para que le prestes atención y que tiene que ver
con las reacciones que tenemos las personas frente a las circunstancias difíciles. A mí me extrañó cuando empecé a ver esto que te voy a comentar. Me extrañó. Casi que no lo podía creer. Existen personas que de pronto, en medio de una situación difícil, prefieren un lugar estacionados en el cual se victimizan. Presta atención, es un tema delicado. Si a vos de pronto la vida te sucede algo difícil, no necesitas victimizarte porque ya sos víctima de una situación. Sin embargo, existen las personas que en ese lugar en el cual quizás la vida los ubicó, víctimas de algo que están padeciendo, no pierden nunca la conciencia de responsabilidad de su vida y de su entorno afectivo. Y como no pierden nunca la conciencia de su responsabilidad por sí mismos y por las personas de su grupo afectivo, comienzan más o menos rápidamente a dar algunos pasos de conexión con lo vital. Existen otras personas que comienzan a sentir una especie de rédito inesperado cuando están ubicados en el lugar de víctima. Seguime, porque me gustaría que esto no se preste a ninguna malinterpretación. Cuando una persona está padeciendo algo triste o difícil, de golpe pasa a ser el centro de atención de su grupo, conocidos, amigos, familiares. Mira, te voy a hacer un dibujito que creo que nos va a ayudar a comprenderlo mejor. Imagínate que este punto sos vos, o la persona objeto de este ejemplo, alguien que está padeciendo una situación inesperada dolorosa. Imaginemos que este círculo representa el entorno, las personas más o menos cercanas, no tan cercanas, pero que centran su atención en lo que a vos te sucedió. Estas rayitas que estoy haciendo simplemente son para tratar de graficar personas. El hecho es que todas y cada una de estas personas te observan. Vos sos inesperadamente el centro de atención de todas esas personas. Yo quiero contarte que he visto, que he descubierto, que he percibido que algunas personas en ese lugar central de observación, en medio del dolor, sienten algún extraño, difícil de describir, rédito o beneficio. El rédito o beneficio, quizás porque pasan a ser atendidos mejor, quizás porque los atienden con mayor cariño, quizás porque obtienen alguna cosa, en algunos casos hasta generan empatía, en otros casos lástima. La persona que se queda en el lugar
de víctima, teniendo razones genuinas por lo que le ocurrió para estar en ese lugar, corre serios riesgos, porque en realidad tiene razones para justificarse, lo que no significa que esto resulte bueno, positivo, provechoso o productivo para su vida futura. Se empieza a acomodar en este lugar, queda en ese lugar, el tiempo va pasando y en lugar de que el tránsito de los días, las semanas y los meses resulte útil a su reconstrucción, en el ejemplo que dimos en el bloque anterior, útil para que se vaya cerrando la herida en la piel, en el corazón, estacionados en ese lugar, están en una especie de permanente recreación de la situación que los entristece o atormenta. ¿Se entiende? Si te ha sucedido, quizás podrás interpretarme mejor. Y si justo sos vos una persona que en este momento se siente identificada, si justo vos te sentís identificado, yo te diría, corta lo antes posible con ese lugar. Ese no es un lugar que sirva o que construya. Te estás perdiendo la verdadera vida. Y la verdadera vida pasa, llegado el caso, por ser el centro, por cosas positivas. Vos podés ser el centro por tu construcción positiva, porque también he visto personas que terminan siendo el centro porque los entornos se sorprenden por la capacidad de lucha de quien no se queda, la capacidad de lucha de quien no se queda en un lugar de víctima, pudiendo serlo. La persona que se incorpora cada mañana haciendo grandes esfuerzos y trata de generar un proyecto nuevo. Existen personas que nos sirven de inspiración, personas que nos sirven de ejemplo, personas en las cuales podemos mirar el modo en el cual, aún con derecho a victimizarse, trabajan, luchan, crecen, accionan. Y allí sí, los tiempos de los procesos de recuperación muy posiblemente se aceleran. Y se capitaliza el dolor para la propia transformación. Se capitaliza lo vivido como experiencia útil. Ojalá algo de todo esto te sirva. Ojalá lo hayas comprendido, porque tiene dos cosas concretas. Por un lado, experiencia práctica de la vida, en la observación de personas como vos y como yo que han vivido y experimentado esas situaciones. Otra cosa muy importante que nos provee es de cierta profundidad, lo simple y lo profundo a la misma vez. Por eso nos sirven tanto y muchas veces los aprendizajes de vida. Dedicándonos ahora a situaciones de soledad no elegida por cuestiones de tendencia personal, podría decirte que existen quienes tienen una tendencia a vivir encerrados en ellos mismos. Te lo voy a decir rapidito porque me dicen que me estoy excediendo los tiempos y tengo que ir a la pausa. Seguime. Personas con tendencias a estar encerradas en sí mismas llegan
poco a puntos de parálisis, sin iniciativa, sin voluntad. Son personas con una especie de usina de pensamiento inevitablemente negativo, porque se alejaron de la vida, de lo vital. Son personas con un relato interior autodebilitante. Siempre se acrecienta el relato autodebilitante. Sin vitalidad, cada vez menos vitales. Y allí, cuando en una entrevista le pregunté a una persona acerca de todo este microclima en el cual vivía, me decía: estoy así, de este modo, sin iniciativa, sin voluntad, sin vitalidad, porque estoy agobiado por la soledad. Y una persona que estaba dando vuelta por allí se acercó y preguntó: ¿estás sin iniciativa, sin voluntad, sin vitalidad, negativizado por tu estado de soledad? ¿O es exactamente al revés? Tu estado de soledad es porque estás negativo, no vital, siempre dando vuelta alrededor de las mismas cosas. ¿Qué estuvo primero en tu vida, si llega a ser tu caso? ¿Qué estuvo primero en tu vida? ¿Estás seguro que primero estuvo la soledad para llegar al estado en que podés encontrarte, si llegara a ser tu caso? Quiero decirte que hay otras personas que han funcionado exactamente al revés, con semejante nivel de negatividad. Han quedado desconectados del mundo. Nos vamos a una pausa y, por supuesto, hay mucho más para hablar, para profundizar, para recorrer acerca de este tema tan común a todas las personas como es la soledad no elegida. Y nos vamos a ir con un fragmento de un poema que vamos a compartir. Se trata de un fragmento de Jorge Luis Borges, ni más ni menos que del poema titulado Ausencia. Lo compartimos, lo disfrutamos. Nos vamos a la pausa. ¿En qué honda nada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia? Que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada. Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. ¿Un libro te puede cambiar la vida? Sí, puede. Sentido de realidad. Cómo ver la vida de otro modo. Mario Javier Baena y Editorial Aguilar. En todas las librerías del país. Continuamos en Sobre la Vida y los Sueños. Hoy estamos abordando, compartiendo juntos este tema acerca de la soledad no deseada. Ahora estábamos hablando acerca de personas con una tendencia personal, mencionaba, a vivir un tanto encerradas en sí mismas. Hice la descripción en algunos casos que tuve la oportunidad de conocer y de investigar, que tiene que ver con esto de ir quedando apagados, sin iniciativa, negativizados, y después decir: esto me sucede porque estoy solo. Y la pregunta del millón quizás es: ¿qué está primero, si la gallina o el huevo?
Exactamente. Si vos estás negativizado, si estás no vital, si no tenés ganas de hacer nada, seguramente estarás profundizando tu escasez de posibilidades. En algún momento todo se reduce a la decisión interna, a la profunda decisión interna de pasar a la acción. El pequeño movimiento que hagas que te traerá mañana al despertar un poquitito de energía nueva, muy pequeñita, y que seguramente con un nuevo impulso trabajoso, donde vos te llevas a vos mismo prácticamente, esforzadamente, a actuar en cualquier orden y en cualquier sentido, esto volverá a traerte una cuotita de energía creciente. No existen en la vida opciones, o no existen grandes opciones si no partimos de una cuota de acción, de valentía, de coraje, de iniciativa. Hay otros casos, como por ejemplo el de personas, y esto está muy conectado, que no tienen objetivos personales concretos. No tener objetivos personales concretos no refiere a grandes sueños o a grandes proyectos. Puede referir a grandes sueños o proyectos, pero en realidad quiero mencionar cosas mucho más pequeñas, más humildes. Cuando una persona no tiene objetivos personales de ningún tipo, en realidad se encuentra sin motivaciones, se apaga y naturalmente se desconecta del mundo. ¿Puede ser tu caso? Ojalá no lo sea, pero ¿podría ser tu caso o el de alguna persona que conozcas? Cuando no tenemos objetivos personales de ningún tipo, esta desconexión con el mundo nos va aislando. No tenemos razones para llamar a alguien. Se apagan las razones por las cuales alguien pueda buscarnos. Claro, es un proceso gradual del cual quizás ni nos vamos dando cuenta. Y allí comienza a manifestarse el síntoma a través de la soledad, quizás. Por lo tanto, en esto que todo está conectado con todo, sería muy interesante que revises cómo estás a nivel iniciativas personales. Es un tema vasto, hondo, profundo y muy importante, la soledad no deseada. Hay muchos temas más para hablar que seguramente tendré la oportunidad de compartirlos con vos en otras ediciones de Sobre la Vida y los Sueños. Ahora nos vamos a la última pausa de nuestro encuentro y luego en el reencuentro vamos a hacer ese gráfico que muchas veces acostumbramos a compartir para hacer un recorrido sintético de todo lo hablado. Ya volvemos. A partir del 1 de mayo llega un nuevo libro de Mario Javier Baena. Reinventa tu vida. Cómo tomar mejores decisiones. Una mirada reveladora para iniciar tu nueva vida. Vergara. Ediciones B. Ingresamos en los últimos minutos de nuestro encuentro del día de hoy. Vamos a este esquema rapidito a través del cual vamos a hacer un repaso acerca de las claves principales del tema que hoy hemos compartido, la soledad no deseada. Acerca de la soledad hablamos de dos grandes grupos, el de aquellas personas que se encuentran en esa situación por circunstancias de la vida. Acerca de ellas hablamos, recorrimos esta experiencia que implica un gran cambio, a veces el desconcierto, muchas veces las pérdidas.
y dos tipos de reacciones sobre los cuales nos basamos y nos apoyamos mucho la descripción. Personas que tienden exclusivamente a victimizarse, pasan a ser algo así como centro de sus entornos, pero negativo, frente a personas que asumen la tarea de la reconstrucción, la tarea de creación de nueva vida. Aquí son el centro en positivo, personas profundamente admirables, porque aún con la carga de lo sucedido, son capaces de dar el ejemplo de salir a luchar, de reconstruirse, de conectarse con lo vital y con la vida. Luego hablamos de otro grupo de personas, aquellos que no por una circunstancia muy puntual, sino que padecen situaciones de soledad, quizás, por ejemplo, por tendencia personal. Aquí hablamos de algunas personas con inclinación al autoencierro. Hay una especie de dinámica de porque me negativizo quedo solo, o estoy solo porque me negativizo, y en realidad no se logran correr de esta especie de retroalimentación en la cual se encuentran. Hay otro grupo de personas con cierta tendencia al egoísmo, sobre eso no nos doy el tiempo para hablar, lo vamos a hacer en otro programa, que solo focalizan, por ejemplo, en usufructuar a los demás. También hablamos de personas sin objetivos personales, en su desconexión con el mundo se van quedando solas y es su desafío personal romper con esta situación. Ojalá algo de todo lo compartido te haya resultado útil. Si una sola cosa te tocó la cabeza o el corazón, tuvo razón de ser nuestro encuentro sobre la vida y los sueños. Nos reencontramos en nuestro próximo programa.